Bueno, agradeceros la asistencia en primer lugar, daros las gracias por estar con nosotros hoy en este evento en el que vamos a hablar de automatización. Queremos desde Bernetech aportaros nuestra visión de la tecnología como herramienta para mejora de procesos en todas las áreas de la empresa. Y hoy en particular vamos a hablar de un área crítica de la empresa, como es el departamento financiero y en concreto del área de tesorería, un área que, como sabéis, en este tipo de momentos de incertidumbre, pues se convierte en un área muy crítica de negocio y en la que cualquier mejora en los procesos y en la eficiencia de la misma, pues genera un alto impacto en estos departamentos. En definitiva, mejora la vida de este tipo de departamentos. Para ello, hoy nos acompañan dos expertos en la materia, dos especialistas de SAGE, como son Rosa Paniagua y Fernando Merino. Buenos días. Hola Rosa, hola Buenos días. Fernando. ¿Qué tal Buenos estáis? días. Hola Sergio, hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, queríamos también comentaros que nosotros mismos somos en el grupo, en Verne, somos un ejemplo de ello, que somos usuarios de la tecnología y yo quise también que nuestra responsable de tesorería nos comentase un poco cómo estaba impactando el uso de este tipo de tecnologías de SAGE XRT en el departamento. Y me quedo con varios mensajes claros que nos aporta Asunción, como que, por ejemplo, han obtenido a través de la implantación de este tipo de herramientas una mejora en la eficiencia, una mejora en la automatización del orden de un 80% en tareas de conciliación, o, por ejemplo, temas como un ahorro semanal medio de unas 10 horas en el departamento con ese tipo de trabajos manuales, de descarga de extractos, el pase de ese tipo de información a Excel, la recopilación de previsiones desde los ERPs y todo ese tipo de trabajos manuales pues que no aportan un alto valor al departamento y sí que también son susceptibles de errores humanos que con este tipo de herramientas vamos a poder evitar, como ahora mismo nos van a contar Rosa y Fernando. No me quiero alargar mucho más en la presentación, simplemente comentaros que cualquier duda que tengáis en el transcurso de la misma podéis compartirla con nosotros a través del chat, que al finalizar la sesión responderemos a todas esas cuestiones que nos planteéis. Y sin más, os cedo la palabra, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra presencia en el día de hoy. Vamos a cerrar la cámara pues para aprovechar al máximo el contenido de lo que vamos a ver ahora. Y a ver. Perfecto. Y pues para un poco evitar problemas técnicos, de velocidad, internet, etcétera. Bueno, como comentaba Sergio durante su introducción, hemos preparado una pequeña sesión para hablar, para explicaros de alguna forma los beneficios o qué es lo que puede aportar una herramienta de gestión de tesorería o qué puede aportar, digamos, a la hora de automatizar procesos relacionados con la tesorería. Durante la presentación vamos a ver una parte un poco más de introducción de los beneficios, lógicamente, que en algunos casos son obvios, pero no tanto beneficios o ventajas de la automatización de los procesos. Veremos también pues, una serie de prácticas o cosas que todos hacemos, ¿no?, en nuestro día a día de una forma, digamos, manual y qué es lo que conlleva y cómo lo podemos mejorar. Vamos a enumerar una serie de procesos, de tareas que un departamento financiero y más concretamente un departamento de tesorería gestiona en su día a día, y luego Rosa y yo pues, nos centraremos un poco más en cuatro procesos, cuatro partes, digamos, que hemos seleccionado de entre todos ellos. A nivel de beneficios, pues bueno, hay algunos que son un poco obvios, otros menos tanto, o sea, un poco menos, y el primero sería el ahorro de tiempo. Cuando automatizamos tareas, evidentemente, pues ganamos tiempo. Pasar de hacerlo de forma manual pues
hacer un proceso automático. Pero hay otros beneficios también, es disponer de la información de forma más inmediata. Aspectos relacionados con la seguridad y el control, porque las actuales lo que pueden conllevar a veces es que haya una falta de control y también puede haber una serie de riesgos y en según qué procesos pues se puede poner en peligro pues, elementos de integridad de datos y también, que comentaremos a continuación, pero también pues, posibles alteraciones de datos de pago, o puede haber riesgos o brechas de seguridad. La automatización permite evitarlo, lógicamente. La integridad de los datos, ahí sobre todo cuando hablamos de datos de pagos o incluso la contabilización de apuntes, el conservar una automatización de procesos nos permite garantizar que el dato que estamos utilizando, ya sea un pago que se ha generado, se ha aprobado en una herramienta de tipo RP o un movimiento, un apunte que llega del banco, pues no ha sido alterado. Todo esto nos permite ser más eficientes, tanto en nuestro trabajo diario como también en la calidad de la gestión que estamos aportando en nuestra área. Nos permite disminuir errores. Siempre todos sabemos que cuando hacemos cosas a mano, muy frecuente también a nivel de cuando registramos operaciones o a nivel de reporting, de informes, etcétera, pues todo lo que es manual, pues al final hay errores, lógicamente. Y bueno, estos serían los beneficios, las ventajas principales que vemos en todo lo relacionado con la automatización de tesorería. Porque hemos un poco para adoptar o para poner en marcha, entre comillas, una serie de buenas prácticas, pues primero lo que tenemos que ver es a lo mejor es revisar prácticas habituales que en general en todas las empresas existen, pues como no todas ellas, pero siempre hay alguna, pues como el tratamiento manual de los saldos bancarios, la obtención manual de la posición de tesorería de los saldos bancarios. Bueno, que voy a la web del banco, tomo la información, lo copio en un Excel, hay una Mac, bueno, el procesos manuales en este sentido. Todo lo que es la conciliación, el macheo, el punteo manual del extracto bancario con las operaciones de la empresa, el registro contable, la contabilización manual también de apuntes, pues a partir de un documento bancario o de entrada a la web del banco vemos la operación y contabilizamos, tanto en tesorería como en operaciones de tesorería y de bancos. Y luego, por ejemplo, relacionado con los pagos, el cargar las remesas que han sido generadas en el RP y que quedan en una carpeta o nos lo han pasado por mail un compañero, o pues, coger el archivo, copiarlo en una carpeta, cargarlo en la web del banco. Pues también es una práctica manual que también se da bastante en las empresas. Pues a la hora de corregir o mejorar en la medida de lo posible este tipo de prácticas, pues, como siempre recomendamos, pues bueno, hay que revisar qué tareas estamos haciendo, si hacemos alguna de las tareas anteriores u otras, qué procesos se pueden automatizar y cuáles procesos no, porque muchas veces no todo es automatizable, a veces por razones técnicas o a veces por razones de volumen, pues que hay veces que el volumen, si es muy, muy, muy pequeño, pues bueno, puede continuar siendo manual porque a lo mejor lleva más trabajo automatizarlo, y también a nivel de control y de seguridad, pues cuando algo es residual, pues también resulta más fácil hacerlo. ¿Qué es lo que podemos automatizar? Ver cómo lo vamos a hacer, pues una serie de políticas o de procedimientos, más bien pues, procedimientos de cómo se va a automatizar, qué pasos va a haber, qué herramientas intervienen, y luego siempre en todo lo relacionado con automatización, seguridad, en general, con todo lo relacionado con la puesta en marcha de una solución como la nuestra, pues siempre recomendamos intentar buscar la estandarización, porque aparte de facilitar y posibilitar este tipo de prácticas, es beneficioso para todos. Siempre todo lo que se pueda estandarizar de alguna forma a todos los niveles, tanto técnicos como de procedimientos, etcétera, pues será positivo. Bueno, y para terminar esta parte, simplemente pues, hemos tomado algunas análisis de mercado, encuestas, estudios, etcétera, y bueno, yo he tomado un dato para la sesión de hoy, y es que el 30% de las empresas pues, consideran la automatización
como la automatización, digamos, muy necesaria en dos aspectos principales. Por una parte, la gestión del cash flow, del cash forecasting, o las previsiones de tesorería, el tener, digamos, una previsión de tesorería automatizada y no tener que estarla creando de forma manual. Esto conlleva también la automatización de lo que es luego mi posición de tesorería, luego lo veremos en las siguientes diapositivas, y también de los procesos de pago. Aquí tendríamos previsiones de tesorería y procesos de pago, que falta en la slide, como una de las máximas prioridades de los departamentos de tesorería pues para en estos años, el año pasado, este año, etcétera. Bien, como comentaba al principio, pues bueno, algunos procesos de tesorería automatizables. Luego vamos a centrarnos simplemente, ya de una forma también más visual, viendo algunas pantallas, en 4 de ellos. Pero tenemos por una parte la comunicación con los bancos, la recepción del extracto, la gestión de las previsiones de tesorería, de la posición bancaria, la conciliación, tanto con previsiones, o sea, la conciliación de bancos, tanto con tesorería como con contabilidad, la contabilización, el registro contable de los apuntes bancarios, de los apuntes con origen en banco y de las decisiones de tesorería, pues para evitar la doble entrada de datos. Traspasos entre cuentas, los encargos domiciliados que llegan con origen en banco, comisiones, gastos, etcétera. La aprobación y envío de pagos y cobros a bancos, eso lo veremos en qué medida es automatizable, porque bueno, la aprobación como tal es una tarea manual, la firma de una persona, pero hay muchas otras cosas que son automatizables. La gestión de las confirmaciones de los bancos, el tener de forma inmediata una confirmación de que nuestros pagos se han ejecutado, se van a ejecutar, que están en el proceso, etcétera, etcétera. Y luego también todo lo relacionado con el reporting, análisis de información, obtención de indicadores, informes, etcétera. Bien, vamos a ver cuatro bloques principales. El primero, algunos de ellos los acabamos de comentar. Nos vamos a centrar en la recepción de extractos, lo que es la comunicación con los bancos, comunicación automática con los bancos para descargarnos los extractos bancarios, los movimientos, también para poder cargar las previsiones de cobros y pagos, que aquí en este caso vendría del RP, pero lo hemos incluido aquí porque es un proceso que va sincronizado con la recepción del extracto. Cargamos las previsiones de cobros y pagos y cargamos también los extractos bancarios pues para ver el macheo, y el objetivo es obtener los saldos bancarios y la posición de tesorería. Por otra parte, la conciliación de bancos, que nos va a permitir también controlar las condiciones, la fecha de valor, la correcta aplicación de condiciones bancarias, la conciliación del extracto con la contabilidad de bancos, y hay un último punto que es muy valorado, por ejemplo, en estos tiempos y principalmente el último año, un poco con la generación del teletrabajo y de otros aspectos en general, no solo es eso, uno de los principios, o sea, los riesgos de fraude, que cada vez pues estamos más sensibilizados y realmente pues hay intentos de fraude, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos que los departamentos de tesorería habían identificado como uno de los principales para evitar riesgos en ese sentido, o al menos para controlarlos, es el hacer una conciliación diaria. ¿Qué ocurre? O sea, cuando tenemos, no sé, incluso a nivel ya personal o particular, si por ejemplo hemos detectado que nos han hecho un cargo de tarjeta de crédito que no lo hemos hecho nosotros por una compra no realizada, y si eso nos ha pasado durante 2 o 3 días o 3 o 4 operaciones, lo más normal es que los días y semanas siguientes, o sea, vayamos cada día a ver el extracto de cargos que nos ha hecho el banco por tarjeta de crédito. Te lo digo porque a mí, por ejemplo, me ha pasado. Bueno, pues esto es un poco igual. Muchas veces el fraude se puede prevenir, pero el riesgo cero no existe. Y la conciliación diaria ha sido identificado como uno de los mecanismos para controlar o detectar el posible fraude lo más rápidamente posible. La contabilización, que nos permite eliminar errores, automatizar la contabilización desde bancos y desde tesorería para evitar la doble entrada de datos, ganar tiempo y evitar errores también. Y relacionado también con la prevención del fraude, pero también como un ahorro de tiempo,
y un aumento de la seguridad es poder unificar los canales de conectividad con los bancos, utilizar un único canal de firma y envío de pagos a bancos, la recepción de confirmaciones y la prevención del fraude en este tipo de operaciones. Vamos a ver cada uno de los puntos con 1 o 2 diapositivas de cada uno de ellos. Lo vamos a ver entre Rosa y yo. Y el primero de ellos sería la automatización de la comunicación bancaria. Tenemos una pequeña imagen de cómo pues, en una única página web o en una única aplicación vamos a poder, lógicamente, hemos ya descargado de forma automática los bancos y podemos ver todos los saldos, los movimientos, incluso enviar esa información a vuestros sistemas de gestión, a otros sistemas que no sea la tesorería de SAGE, pues por ejemplo, pues, ERP o un sistema de cobros que vosotros tengáis, que podáis disponer de la información de forma muy rápida e inmediata y evitar tener que ir a cada web del banco, lógicamente, a hacer esa descarga. Tendríamos una conexión automática con cualquier banco, tanto a nivel local o internacional. Descargamos los extractos, los movimientos bancarios. Cuando digo descargamos, lo descarga el sistema de forma desatendida, automatizada, pues por ejemplo, a las 6 de la mañana. Para tener esa información ya a las 7 de la mañana disponible en vuestros sistemas, en la tesorería o en un PDF con el extracto en vuestro correo. Y también la importación en los sistemas de gestión, sean de XRT u otros. Aquí tenemos pues, una muestra de controles que hace el producto, condiciones de oración, etcétera, etcétera. Esto está más relacionado con la conciliación, que ahora explicará Rosa, pero nos va a permitir tener, como tenemos en la diapositiva del final, en la imagen del final, pues una ficha de posición de tesorería consolidada para todos nuestros bancos, empresas, con las previsiones, con los movimientos reales, digamos ya de forma automática, pues por ejemplo a las 8 o las 9 de la mañana. Aparte de esto, nos va a permitir realizar controles automáticos de formato, de coherencia de datos, detectar saldos de fechas, diferencia de saldos, diferencia de fechas, si hay duplicados, si nos falta un día, recibir informes que nos permitan ver qué cuentas ya hemos recibido, si tenemos alguna cuenta de recibir en la comunicación bancaria, y el objetivo último es tener los saldos bancarios y la posición de tesorería consolidada. Bien. Doy paso a Rosa, que va a abordar los siguientes puntos. Luego yo intervendré en la última parte antes de que terminemos la sesión. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos de nuevo y, bueno, siguiendo un poco como complemento a las ventajas que nos acaba de contar Fernando, yo quisiera remarcar la importancia de lo que la automatización de estos procesos nos puede aportar. Hablar de automatización también es hablar de conseguir ciertas ventajas que aporten, por supuesto, valores importantes para las empresas. Y también nos va a permitir controlar, corregir y ver también esa trazabilidad de todo el flujo de trabajo con todas las tareas que tenemos programadas y también, por supuesto, pues generar, como no, pues informes de todo el proceso, ¿no? Esa trazabilidad, como digo. Hablar de automatización, pues significa básicamente automatizar tareas, sobre todo que sean rutinarias, que se pueden automatizar, como por ejemplo en la imagen que veis, bueno, pues es una imagen de un ERP, ¿no? Con todos los módulos o componentes que soléis tener en las empresas, en función, bueno, pues del sector de actividad al que os dediquéis, pero está claro que el número 1, el de finanzas, ese lo tenéis todos, ¿no? Entonces, este módulo es importante y además, bueno, pues en los ERPs podemos automatizar tareas rutinarias como podría ser, por ejemplo, por registrar facturas de una forma automática, elaborar informes financieros, dar de alta a proveedores. Si los proveedores nos mandan mucha información, podemos darlo de alta de una forma o automatizar ese proceso, ¿no? de carga de alta de proveedores. También, como no, pues analizar ya periódicamente los datos o incluso esas tareas que todos tenéis seguro en vuestras empresas de programar los backups, ¿no? Desde IT, pues programan esas copias de seguridad de forma automática. Centrándonos más en la parte de finanzas, la automatización de esos procesos
como comentaba Fernando, por un lado supone pues, esa gestión del cash management con la obtención de esa posición bancaria. También a nivel de control de extracto bancario, pues nos va a permitir controlar el negocio bancario, controlar tema de comisiones, de gastos, fechas valor, gestión de previsiones, muy interesante porque nos va a permitir pues, tener esa proyección o ese horizonte corto plazo de lo que es la gestión de la tesorería o del cash flow o la posición bancaria. Y esa descarga del extracto bancario también pues, nos va a ayudar precisamente a obtener, además de esa posición, poder incluso tener una planificación financiera en el corto plazo. Es algo importante que lo hacemos de una forma totalmente automatizada y desatendida por parte del usuario, como comentaba Fernando. En la parte más de finanzas relativo a la contabilidad, queríamos centrarnos hoy en dos procesos que ha comentado Fernando. Uno de ellos es el de conciliación y el otro es el de contabilización. Es decir, son dos procesos muy importantes dentro de la parte contable, como es el punteo de los extractos y la contabilización, partiendo de este extracto bancario que ya habremos descargado previamente. En la parte de automatización de la conciliación, esa tarea rutinaria del punteo del extracto bancario con los movimientos de cuentas de mayor contabilizados, 572, 520, etcétera, pues esa tarea rutinaria no nos aporta realmente mucho valor, ¿no? Porque simplemente es, bueno, pues si trabajáis con el Excel, pues el punteo de ese extracto con las cuentas de mayor, como digo, contabilizadas y, bueno, pues nos va a aportar, el automatizar ese proceso nos va a permitir, pues, ahorrar tiempo, seguridad, ser más competitivos, anticiparnos incluso a la toma de decisiones, controlar los procesos, es decir, esa trazabilidad que comentaba antes, de tal manera que cuando surge un error, como comentaba Fernando a nivel de fraude, por ejemplo, pues también conocer ese error en el momento y tomar una decisión o una solución rápida y tomar alguna acción correctiva que necesitemos, ¿no? Reaccionar lo antes posible, algo bastante importante. ¿Qué debemos seguir? Pues para sumarnos a la transformación digital, yo pensaría en marcar un objetivo que sea realizable, que sea alcanzable. Por ejemplo, pues cómo puedo reducir el tiempo que pierdo en realizar ese punteo para la conciliación. También, como no, qué opciones existen en el mercado. Tengo que buscar no solamente un producto o una herramienta por precio, sino que tengo también que ver qué servicios complementarios me aporta esa herramienta, pues como un buen soporte, como una rápida implantación, como una confianza, una empresa con arraigo local, aunque tenga también parte internacional, pero sobre todo es importante que se busquen las diferentes opciones, no solamente por precio. Entonces es algo importante también. Algo muy interesante es la implicación de todo el equipo, es decir, todo el equipo contable o todo el equipo tiene que estar implicado en esta automatización. ¿Qué procesos debemos automatizar? Bueno, pues definir los procesos serán aquellos, en primer lugar, que nos lleven mucho tiempo y que no nos aporten valor ninguno. Y lo más importante es ver el retorno. El retorno tiene que ser inmediato, es decir, ver el retorno de esta inversión o de esta automatización de procesos lo antes posible. Implantaciones rápidas, cortas, que desde el minuto cero ya están siendo rentables porque me permiten pues, obtener ese documento de conciliación que comentábamos antes, disponible para auditorías. Cuando llegan los auditores, tener mi documento de conciliación validado, además con un histórico para ver la conciliación en cualquier periodo que nos soliciten. Tener ese control, como comentaba también Fernando, de esos cargos indebidos, de los errores contables, el prevenir o quizás darnos cuenta lo antes posible de ese fraude posible que puede ocurrir dentro de nuestras cuentas y eso lo vamos a detectar automatizando este proceso, ¿no? de conciliación, porque como decía, bueno, vamos a tener menos errores, más seguridad, etcétera. Aquí tenéis algunas imágenes de herramientas, bueno, pues donde puedo programar tareas, por ejemplo, como veis aquí, para que me inicie cada hora pues el proceso de conciliación
o la incorporación de los movimientos, de los nuevos movimientos que hemos contabilizado en el día, etcétera, etcétera. Para que este tipo de herramientas, esta automatización sea rentable, pues tenemos que conseguir al menos el 80% de conciliación automática, y eso es algo que solemos conseguir, más del 80, 85, 90%, incluso en algunos clientes. Por tanto, es algo que me permite ese ahorro de tiempo, confianza, seguridad, etcétera. Sabemos que los RPs van mejorando en el sentido de que cada vez se incorporan funcionalidades nuevas que nos permiten ahorro de tiempo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando generamos una remesa dentro del RP, directamente se contabiliza dicha remesa. Pero hay otros procesos que se tienen que realizar de forma manual, como por ejemplo la contabilización del extracto bancario que comentaba Fernando. En este sentido, pues una vez que tenemos descargado de forma automática ese extracto bancario, lo podríamos contabilizar en herramientas, como digo, de este tipo, que son flexibles y que me va a permitir definir en un primer lugar qué quiero contabilizar, etcétera. ¿Qué ganamos con automatizar este proceso de contabilización del extracto bancario? Bueno, pues como decía, ya existen herramientas que completan a los RPs, ¿no? En este sentido. Los bancos van a enviar los ficheros con información suficiente para realizar el esquema contable de forma automática y muy flexible, de tal manera que podemos contabilizar prácticamente todos los movimientos del extracto bancario, excepto aquello que hayamos contabilizado previamente en el RP, por supuesto. El extracto bancario viene con muchísima información que me permite definir el esquema contable o el comportamiento contable que va a tener cada movimiento. No sé, imaginaros que os digo que poder contabilizar 500 movimientos diarios de un extracto bancario en menos de un minuto. Pues eso es muy, muy interesante. Es decir, el poder contabilizar de una manera tan rápida el extracto bancario, bueno, pues me va a dar, además de la seguridad que tiene este tipo de procesos, pues ganamos en tiempo, ganamos en control de errores, ganamos en muchas cosas. ¿Qué pasos debemos seguir? Bueno, pues al igual que hemos marcado en conciliación anteriormente un objetivo alcanzable, pues como os decía, quizás tenemos que empezar a contabilizar esquemas simples, pues, o básicos, como puede ser comisiones, traspasos, intereses, etcétera. Ir ampliando la complejidad de esos esquemas contables, de tal manera que consigamos contabilizar ese 100% del extracto bancario, como digo, evitando, por supuesto, pues esa parte, como el ejemplo que ponía de las remesas, que ya está previamente contabilizado. El retorno tiene que ser inmediato, es decir, desde el primer momento en que ya tenemos la herramienta puesta en marcha, creada y definido los esquemas contables para cada tipo de movimiento que recibís en el extracto bancario, pues desde el minuto cero, por así decirlo, ya trabajaríamos contabilizando y llevando al RP pues todo el extracto bancario contabilizado. Esta automatización pues refleja, como decía antes, menos errores contables, reducción de tiempo, por supuesto, el ahorro y sobre todo también es algo importante el tiempo de implantación. Son implantaciones muy rápidas, quizás en 10 días tengamos montada una contabilización y es, como veis, 10 días no es el poner en marcha un RP, ¿no? Pero sí, un módulo de contabilización de este tipo podemos estar en torno a los 10-15 días, donde ya podemos contabilizar, como digo, ese extracto bancario de forma automática. En definitiva, lo que intentamos con estos procesos de automatizar estos procesos contables es mejorar y completar el RP en dichos procesos. Por tanto, bueno, pues algo bastante importante. Fernando, te doy paso. Vale, sí, perfecto. Muchas gracias, Rosa. Tenía problemas para abrir el audio. Y pues bueno, vamos a terminar simplemente con el último proceso. Además, un poco por reforzar un poco lo que acaba de explicar Rosa, esta última parte de la automatización de la contabilización desde tesorería o desde el extracto bancario, pues es muy, muy, muy valorado por nuestros clientes porque independientemente ya de
de aspectos de seguridad, etcétera, etcétera, que son muy importantes, pero a veces también hay más subjetivos que el nivel de protección o de riesgo que creemos en el que creemos que estamos. Hay aspectos muy, muy claros que son los del ahorro de tiempo y la disminución de errores y el módulo de contabilización, incluso, bueno, pues para cosas, por ejemplo, puedan ser cobros por tarjeta, cobros de otro tipo, cobro de transferencias, los cargos domiciliados, los barridos, todo lo que es el cash pooling, barridos, etcétera, bueno, lo automatiza prácticamente al 100%. Y bueno, ya para terminar, el último proceso que hemos identificado, hay otros que quedarían fuera, pero bueno, en el día de hoy es la gestión, la automatización orientada a la gestión de pagos y a la comunicación bancaria, esta vez no para recibir el extracto de cuentas, sino para enviar las órdenes de cobro y pago a los bancos. Primero, pues mirad, aquí tenemos un flujo, digamos, del radiante estándar de lo que es un proceso de gestión de pagos, pues desde el ERP, los pagos automáticos, los pagos de confirming, las nóminas, creencias, etcétera, los pagos de tesorería, traspasos entre cuentas, pagos manuales, equilibrados de tesorería. Pues bien, una integración totalmente segura, con una posibilidad de hacer un control de terceros, pues para evitar a lo mejor temas de sanciones o de fraude, pero bueno, esto sería opcional, este control adicional, el que controle, por ejemplo, que los beneficiarios o el país donde vamos a realizar el pago pues no están sujetos a sanciones, etcétera. Pero como digo, ya depende de las necesidades de cada empresa. Luego sí, este tercer paso es algo que es manual, lógicamente, pero se puede realizar, como ahora veremos, todo a través de un único sistema, una única solución. Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos de la estandarización, etcétera. Sería el proceso de firma, de aprobación, de validación y de firma por parte de validadores, de apoderados, de los pagos que se van a emitir y finalmente la transmisión al banco de forma totalmente segura. Aquí tenemos imágenes de cómo podemos consultar, acceder, validar y aprobar todas las órdenes de pago desde un único sistema, también multibancario, para todas nuestras empresas y todos nuestros bancos, y poder firmarlos y aprobarlos a través de web, de un acceso web o de un acceso móvil, todo ello, lógicamente, totalmente seguro. En estos casos lo que hacemos es identificar los posibles puntos de riesgo, es decir, dónde se generan los pagos, cómo se aprueban y finalmente cómo van a llegar a la aplicación de gestión de firmas y cómo van a llegar al banco. Todo el proceso es automático, excepto lo que estamos viendo aquí. Un apoderado, lógicamente, o un validador entre o bien en el móvil o bien en una web única para todos nuestros bancos, empresas, etcétera, y pues valide del OK cumpliendo los protocolos internos de firma, de gestión de límites, firma simple, doble, etcétera, y del OK para que de forma automática todo se transmita al banco. Se establece un canal totalmente seguro, un canal blindado, mediante el cual se garantiza que la información no se puede tocar, que incluso no se puede acceder a consultarla si no es a través de perfiles de usuario habilitados a tal efecto. Pues, tal persona puede validar, tal persona puede firmar o tal persona puede ver el detalle de los pagos, pero para este tipo de pagos, por ejemplo, no puede, hay una gestión, lógicamente, de perfiles de usuario pues para garantizar la seguridad y la inviolabilidad, incluso la confidencialidad de toda la información que se gestione. El poder acceder a la firma a través de un navegador o de vía móvil o de ambas formas, en función de donde estemos, si estamos en el trabajo, si estamos en casa, si tenemos acceso a nuestro ordenador o no. Todo ello protegido con un acceso normalmente vía VPN a la infraestructura de la empresa. Pero realmente esto no lo hemos comentado, pero todo lo que estamos viendo está disponible en modalidad on-premise, se puede instalar en los clientes o en modalidad cloud, en nuestra solución SaaS Cloud. En ese caso el cliente no tiene nada instalado y toda la funcionalidad que estamos viendo pues accede de forma igualmente segura directamente a nuestro sistema en la nube. Bien,
Una vez que se ha firmado, se puede transmitir, se transmite de forma también automática y totalmente segura, utilizando canales de transmisión totalmente consolidados a nivel local e internacional, conexiones de tipo DITRAN, de tipo SWIFT, conexiones totalmente seguras en ese sentido, y también se automatiza todo el proceso de avisos a nivel de workflow, recibir un correo o un aviso de que tenemos pendiente un archivo para firmar, que el fichero ha llegado al banco, que el banco lo ha confirmado, o que hay un error y el banco no lo ha procesado porque había un número de cuenta que no era correcto. Todo ese proceso es automatizable también. Y bueno, todo el seguimiento del estado de los pagos, pues aquí como vemos, pues si está pendiente de firma o lo tiene que firmar tal persona, o está firmado pero todavía no se ha transmitido el banco, o está confirmado, pues esos 4 o 5 estados del workflow, el poder tener acceso, poderlo ver de forma automática. Y pues esta es la parte, bueno, además todos los procesos, tanto automáticos como manuales, pues quedan trazados, se pueden consultar a nivel de auditoría, poder ir a ver pues qué pasó con el fichero de pago de confirming de hace 2 meses de tal sociedad, que, bueno, pues por un tema de auditoría, de control o por lo que sea, todo quedar trazado y registrado en el sistema. Y a nivel de presentación hemos terminado. Estamos accediendo al chat. Yo no sé también si para poder, yo hasta ahora no lo he hecho, para poder ver las preguntas y demás. Sí, muchas gracias, Fernando y Además, Rosa. Te doy paso, Sergio, para que pues, podamos ver esta última parte ya a nivel de preguntas y un poco dar cierre a la sesión. Muchísimas gracias, Fernando y Rosa, por la presentación. Sí que tenemos alguna pregunta que nos han lanzado a lo largo de la sesión, que sin más dilación paso a comentaros. Esta iría dirigida directamente a Rosa. Es una pregunta que nos pregunta qué herramientas a la que te estabas refiriendo cuando comentabas que se tardaba 10 días en implantar. ¿A qué módulo en concreto te referías? ¿Rosa? Ahora, es que me teníais silenciada. Ah, Sí, me perdona. refería en esa herramienta, por ejemplo, la parte de contabilización es una herramienta que nosotros comercializamos desde SAGE. Es una herramienta de contabilización con las características y principales funcionalidades que os he comentado, esa rapidez de quizás contabilizar esos 500 movimientos en un minuto, o sea que eso es así, tenemos prueba de ello y bueno, pues es una herramienta, como digo, un módulo de contabilización muy flexible, muy fácil de poner y bueno, en función de los esquemas contables que hay que configurar, pues tardamos alrededor de 10, 15 días como mucho en poner en marcha ese módulo. El de conciliación, pues también es un módulo rápido que se implanta muy rápidamente y, bueno, en función de las cuentas que tengamos que configurar, claro, no es lo mismo configurar 10, 15, 20, 30 cuentas que 200. Entonces, en función de esa configuración, pues también, pero oscilará a lo mejor 10, 12 días como mucho en poner en marcha estos módulos. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos solicitan es en cuanto a temas de seguridad que habéis comentado en la última parte, ¿qué recomendaciones nos podéis dar para poner en marcha en nuestra empresa y evitar incidentes de seguridad? Bueno, creo que voy a pasar a contestar esta pregunta. Sí, gracias. A ver, a nivel de recomendaciones, digamos, la seguridad como tal o el riesgo cero no existe y diríamos un poco es identificar, en primer lugar, o sea, vosotros conocéis lógicamente cómo se desarrollan vuestros procesos y todos sabemos dónde podemos tener una pequeña o gran, digamos, brecha de seguridad o un mayor riesgo, o si todo es controlable y prevenible o no. Por eso hablaba antes de yo diría que, en primer lugar,
vigilar quizás todo lo relacionado con los pagos, porque la mayor parte de intentos de fraude a nivel de tesorería, porque luego, pues claro, si me hackean todos los sistemas, pero eso ya es algo más a nivel de IT, diríamos. Yo creo que normalmente a nivel financiero de tesorería las principales preocupaciones suelen estar en los pagos, es decir, el fraude en los pagos es por donde entran gran parte de los intentos de fraude, el intentar que canalizar todos los pagos o procedimentar que el proceso de aprobación, de firma y de transmisión a los bancos sea único, es decir, que dejemos fuera de ese proceso lo mínimo posible, porque de esa forma será mucho más fácil securizar todo el proceso y lógicamente luego controlarlo, securizarlo, la integración, etcétera. Por ejemplo, si dejamos la puerta a que a raíz de un mail pues podamos aprobar un pago o realizar un pago por otro lado, o que una filial realice un pago de una forma, pues al final es muy difícil controlar todo aquello que no está centralizado a ese nivel, que luego las aprobaciones pueden seguir siendo descentralizadas, es decir, pero si la herramienta es única y el canal es único de transmisión, pues luego puede haber un apoderado de una sociedad, de otra, uno que esté en España, otro que está en otro sitio, pero todos están accediendo a la misma información y a la misma herramienta. Entonces, vigilar los puntos de riesgo a nivel de gestión de pagos, y luego también muy importante bueno, sobre todo el detectar, como al final el riesgo no cero no existe, pues el intentar darnos cuenta de los posibles problemas que hemos tenido que tener, pues de la forma más rápida, y ahí, pues normalmente la conciliación manual o el disponer de la información que nos llega del banco cada día muy rápidamente y poder hacer una conciliación manual pues prácticamente diaria o cada muy pocos días, nos va a ayudar primero a detectar las operaciones en su momento y a poder solucionarlas también. Si vamos dejando días y días, al final es mucho más difícil controlarlo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos lanzan es a nivel de análisis de información, si se podrían crear nuestros propios informes y lanzarlos todos los meses. Sí, esto yo creo que Rosa quizás es especialista en más en toda esta parte de tesorería. Efectivamente, Rosa, si quieres nos puedes un poco... Sí, claro que sí. Sí, bueno, a nivel de informes, la verdad es que la sesión se nos queda corta, porque la verdad que hay muchos temas interesantes que os pueden servir pues, para mejorar toda la parte de procesos a nivel de gestión de tesorería. Tenemos un reporting avanzado que nos va a permitir pues, generar los informes de forma automática y también enviarlos pues, con una periodicidad a un grupo de personas, a una persona, etcétera, etcétera, y tener ese reporting avanzado, como digo, a través de un planificador o un distribuidor de informes, donde pues eso podemos configurar esa tarea, ¿no? Para que se envíen de forma automática. Hay un programador donde le decimos a quién queremos, cómo queremos enviarlos, si por mail o hacer una exportación a Excel y que vaya como adjunto, etcétera, etcétera. Y podemos automatizar todo ese proceso. Hoy hemos elegido esos 4 puntos. Haremos, si queréis, otra sesión más adelante pues sobre un poco la gestión de tesorería, cómo gestiona esa tesorería que hablábamos antes, esa gestión del cash flow, cómo lo gestionamos dentro de SAGE, con su diversidad de los módulos, y veremos, por supuesto, todo tema de informes financieros, desde balances banco-empresa, desde cuentas de, si lo digo, evolución del riesgo, negocio bancario, informes de saldos, pues clasificados por semana, por meses, como decida el cliente que lo quiere visualizar. Informes personalizados y con plantillas también desde el inicio, desde el minuto que se implanta, se puede empezar a utilizar. Una usabilidad muy flexible para los usuarios que son independientes a la hora de crear informes, cualquier tipo de informe que necesite a nivel más financiero, ¿no? Más de tesorería, conciliación, etcétera.
Muchísimas gracias. Bueno, y ya para finalizar, la última pregunta que tenemos se refiere sobre el tema de los procesos de automatización que habéis estado comentando, cómo podríamos integrarlo en nuestros sistemas. Yo entiendo que se referirá a la integración con ERP o con otros sistemas de este tipo de control que tenga la empresa implementados. Sí. Realmente, pues yo creo que claro, siempre nosotros vemos nuestra herramienta como una herramienta especializada para un departamento de seguridad, pero tiene que integrarse con otras herramientas, principalmente el ERP. Por ejemplo, en todo lo que hemos hablado, y para que el sistema sea seguro, tanto seguro como, digamos, como que la automatización permita una automatización de todo ello, pues tiene el ERP es clave. Ahí, digamos, hoy hemos visto como 4 partes. La parte de previsiones de tesorería, lo hemos mencionado, aunque no lo hemos visto en detalle. Cargar las previsiones que normalmente están en los vencimientos, la cartera del ERP, los cobros, los pagos. Poder devolver la información a contabilidad también. La gestión de pagos. Los pagos normalmente, las remesas de pagos se originan en el ERP. Pues bueno, para esa integración es una parte de nuestros proyectos y es una parte muy, muy sencilla porque utilizamos pues, herramientas pues, a nivel de, o bien, herramientas no solo nuestras, sino que también tienen los ERPs, pues de utilizar un planificador, poder intercambiar ficheros de forma segura o utilizar pues desde ficheros TXT o incluso Excel también, que para carga de datos sin problema. O otro tipo de soportes más modernos, pues tipo JSON o Web Service, y igualmente para la vuelta de la información. Entonces, al final se establece un proceso automático pues, mediante interfaces. Nuestro sistema es muy abierto en ese sentido, tanto para recibir información como para devolverla. Y la integración con el ERP siempre es una parte de nuestro proyecto. Todas las soluciones, nuestras funcionalidades ya incorporan, o sea, no hay que poner nada, digamos, específico, aunque sí que para algunos casos tenemos kits desarrollados ya a medida, por ejemplo, con SAP, evidentemente con las herramientas de la casa, con SAGE 200, con X3, de la casa de SAGE, pero con otras herramientas tipo pues, SAP, Navision, Asapta, etcétera, las herramientas de mercado, pero incluso en la mayor parte de los proyectos ni siquiera son necesarios hacer uso de esos kits, sino que el diálogo a nivel de información es muy, muy sencillo y luego automatizarlo es igualmente sencillo, porque tanto la entrada como la salida de datos se automatiza mediante una planificación de tareas, de procesos, y no es nada traumático en nuestros proyectos gestionar la integración con los sistemas que tiene ya cada cliente. Muy bien. Yo aquí quería, bueno, porque es un tema que quizá porque por nuestra implicación con SAGE nos suelen preguntar mucho los clientes y creo que es importante recalcarla, es un poco la independencia de XRT respecto al ERP. XRT es un producto agnóstico al ERP, es decir, no significa porque sea de SAGE que esté vinculado únicamente a ERPs de SAGE. En ese sentido, ¿vale? Porque es una pregunta que nos suelen hacer nuestros clientes. Es decir, es una arquitectura abierta y hay multitud de clientes de otros fabricantes que están integrados o que trabajan con soluciones XRT. Sí. Aquí, otra pregunta que nos acaban de hacer, nos preguntan si se pueden emitir, entiendo que se pueden emitir ficheros de transferencias, pagarés y confirming, remesas de confirming, etcétera. Ajá. Y que si sirven para cualquier tipo de banco. Sí, normalmente la emisión de remesas, de transferencias, de confirming, cuando digo la emisión, la generación del fichero, la propuesta de pagos la realiza el ERP y luego nuestro sistema de aprobaciones de firmas y de transmisión a los bancos permite enviar estos ficheros normalizados y los ficheros también en cada formato de Caixa de Santander, etcétera. Gestionamos los 8 o 10 formatos diferentes de cada banco. Recientemente en España la EBA ha normalizado también un formato único de confirming y ya lo estamos empezando a ver en los clientes, que es aceptado ya por todos
pero sí. Y luego, esto digamos en cuanto a pagos automáticos, remesas, la herramienta de gestión de nuestra herramienta de tesorería tiene una funcionalidad incluida dentro de nuestro sistema de tesorería o como complemento también a la gestión de firmas, y es la posibilidad de entrar, de automatizar la realización de los traspasos entre cuentas, ya sea en euros, divisas, transferencias urgentes, transferencias valor SEPA más uno, valor mismo día, integración con SWIFT y también la posibilidad de entrar pagos ocasionales, pues que a lo mejor no vienen del ERP, y el propio departamento de tesorería pues tiene una plantilla donde introduce los datos del pago y generamos un fichero en el formato que requiere el banco para poderlo transmitir. Eso es. Muy bien, parece que se anima el chat. Nos ha lanzado ahora una pregunta bastante interesante. Que bueno, yo generalizaría porque nos están preguntando sobre, o sea, qué diferencias podría tener una herramienta pura de tesorería como XRT y cualquier otro tipo de módulos, que sabéis que a veces hay módulos específicos para ERP, de online banking y este tipo de herramientas que hay en el mercado, ¿no? Que si podríais comentar un poco cuáles serían las diferencias principales o qué beneficios nos aporta una herramienta como XRT frente a ese tipo de herramientas. XRT, en primer lugar, a nivel de conectividad con bancos y tesorería, es una herramienta especializada que se integra con cualquier tipo de solución. No tenemos una dependencia del ERP. Tiene un alcance tanto nacional como internacional y con respecto, por ejemplo, a una gestión de tesorería en un ERP, que muchas veces es más una gestión de bancos y no tanto una gestión de tesorería, la principal aportación quizás es que es mucho más potente a la hora de conciliar, en la conciliación concretamente, permite gestionar la posición de tesorería de forma automática mediante cualquier tipo de regla, cosa que normalmente el ERP le cuesta más gestionar eso, o incluso el control de las condiciones pactadas con los bancos. Y a nivel de conectividad con bancos, pues nosotros hay aspectos muy importantes a nivel de seguridad. Intentamos evitar, hay algún tipo de soluciones más online. Primero es multibancario nuestro sistema frente a los sistemas de cada banco. Y luego hay algún tipo de solución online que utiliza, por ejemplo, pues que requiere utilizar credenciales del usuario, que comprometen o ponen en riesgo pues un poco la seguridad de la solución, el que las identificaciones personales de un acceso a una banca por internet de una persona o a nivel de la empresa tengan que ser introducidas en el sistema de conectividad online con bancos, pues es un riesgo, está claro. Y luego nosotros en ese sentido pues tratamos cualquier tipo de formato y tenemos pues, conectividad con todos los bancos nacionales, pero también internacionales, de una forma transparente. Pues cuando nuestros clientes operan en un entorno cercano, pues tipo Portugal, Francia o Alemania, etcétera, pues sin necesidad digamos, de nada adicional, pueden conectar de la misma forma, enviar pagos, recibir extractos, y luego tenemos una cobertura a través de agregadores basados en SWIFT o un servicio SWIFT específico, pues de poder llegar con los bancos a nivel mundial, con bancos de todo el mundo que estén dentro de la red SWIFT, pues tanto para recibir extractos de cuenta como para enviar pagos y cobros. Yo creo que eso sería así lo más relevante con respecto a otros sistemas de conectividad y de tesorería. No sé si Rosa puede aportar sí, más, sí, sobre todo la parte de conectividad que tú la controlas más a nivel de tesorería, pues eso. Hay muchas herramientas en el mercado que aportamos nosotros, pues aportamos lo que comentaba también en la presentación. No solamente hay que ver una herramienta de precio, sino hay que ver una herramienta. La nuestra es líder en el mercado en España actualmente como herramienta de gestión de tesorería. A nivel de conciliación, pues también aporta fórmulas de conciliación avanzadas, no solo conciliar un movimiento con un movimiento, sino uno contra n contra n contra 1, aplicar criterios adicionales de conciliación, no solamente la fecha del importe, o sea, funcionalidad
frente al ERP, que el ERP carece, por así decirlo. Entonces, este tipo de herramientas y de módulos que engloba pues toda la gestión de la parte de tesorería, de presupuestos de tesorería, de gestión del riesgo, de tener todo controlado a nivel, por ejemplo, de tema de financiaciones, de inversiones, tener todo, mis préstamos, mis leasing, mis renting, mis avales, todo en una única base de datos, no tener pues normalmente los préstamos o los cuadros de amortización los lleváis en Excel. De lo que se trata esta herramienta es de completar el ERP. Como decía, los ERPs están evolucionando, pero actualmente no hay ningún ERP que tenga dentro de sus módulos o de sus componentes que veíamos antes, incluso dentro de finanzas, una parte de gestión pura de tesorería. Nosotros con ello lo que aportamos pues es ese valor adicional bastante importante de ese control de previsiones, que tengo previsto, qué ocurre en el banco, hacer esa actualización de previsiones con reales diariamente, de una forma diaria, obtener cuál es la posición en valor, importantísimo también, descargamos extractos de cualquier manera, pero vemos fecha de operación, nosotros recuperamos la norma 43 al 100% y podemos establecer con toda esa información que viene dentro de la norma 43, pues toda esa información que me va a permitir el conocer o saber el movimiento, de qué movimiento se trata, ¿no? Algo que llega del banco, una devolución de un recibo, cualquier tipo de comisión. También ese control bancario a nivel de fechas de valor y de comisiones, algo que el banco me aplica una comisión que no es la que yo tengo pactada con él, liquidaciones bancarias, en fin, es un conglomerado de funcionalidad que el ERP actualmente ninguno que yo sepa en el mercado tiene algo tan gestión pura, ¿no? de lo que es la parte de tesorería. Luego completamos nuestra modularidad a nivel de gestión de tesorería con esos dos módulos contables que hemos comentado hoy. Lo que es la parte de conciliación, que aporta esa automatización del 80-85% de conciliación automática y optimizar el resto, el 15% restante o el 5, el 10, el que quede, con una serie de funcionalidad también muy práctica de poder pues, crear movimientos contables de ajuste, etcétera. Y bueno, y la parte de contabilización, ¿no? Contabilizar el extracto bancario es algo como no tenemos que ir con sacar el extracto en Excel e ir movimiento a movimiento metiéndolo de forma manual, sino que bueno, podemos automatizar ese proceso de tal manera que si nos viene, por ejemplo, un cargo de una cuota de leasing, pues el poder desglosar esa cuota de leasing contablemente pues a la 524 acreedores por financiación, a la 472 el IVA, etcétera, etcétera, y poder establecer el esquema o el comportamiento contable a cada movimiento. Luego todo eso pues completa o complementa, perdón, no me sale la palabra, a los RPs. Entonces es algo bastante importante. Muchas gracias. Pues Fernando y Rosa, no tenemos más preguntas. Volver a agradeceros vuestro tiempo. Creo que ha sido una sesión muy constructiva, muy interesante. Y animaros a todos a que si tenéis cualquier proyecto, os planteáis cualquier tipo de proyecto de automatización en el área tanto financiera como de tesorería específicamente, os pongáis en contacto con nosotros y, bueno, como decía antes Rosa, este tipo de herramientas son de una agilidad importante a la hora tanto de presentarlas como de valorarlas, porque son muy estándar, no es como el mundo RP que hablamos de muchos procesos específicos y estaríamos encantados en poder mostraros de forma personalizada el producto si así lo decidís, ¿vale? Pues nada, concluimos con esta parte ya. Y bueno, hemos sido muy respetuosos con el tiempo que nos habíamos marcado. Muchísimas gracias también a los dos. Y nada, emplazaros a las próximas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotros y a todas las personas que han podido decir. Que han asistido, eso es. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, buen día a todos. Venga, buen día. Buen día. Chao. Chao. Chao.